El día de hoy estaremos hablando sobre unas citas bíblicas y la pregunta es, dicen que Mateo 5:17 y Primera de Juan 3:4 se contradice con Hebreos 7 del 18 al 19. Y les pregunto otra vez, ¿y usted qué opina? Bueno, yo opino que es la interpretación. La palabra no se sabe interpretar y vamos a leer Mateo 5:17 y dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, en esta parte Yeshua introduce este tema para todos los que van a decir más adelante. Y para ellos es importante entender qué es abrogar y qué es cumplir. Si tú no entiendes lo que es abrogar y lo que es cumplir, no vas a entender lo que está diciendo. Abrogar o cancelar dentro de la terminología hebrea es interpretar mal la Torá. Porque cuando tú interpretas mal la Torá, cuando a un mandamiento le aumentas o le quitas, o dices algo que no necesariamente fue la intención de Dios, lo que está haciendo es cancelar o abrogar la Torá. Porque entonces la gente que escuche esa enseñanza ya no va a entender la posibilidad de cumplir la Torá como se debiera. Estás cancelando la Torá porque la estás malinterpretando y dejas a la gente sin la opción de cumplirla. Cuando decía que se lavaran las manos y que dejaran caer el agua sobre sus brazos, era una ley no torácica, era una ley de hombres, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Cuando alguien enseñaba correctamente la Torá, le decían que había cumplido la Torá, que había transmitido la Torá como se debe. Pero si alguien no transmitía la Torá como se debe, le decían que había cancelado la Torá. La Torá decía de quien le quitare o le pusiere a la ley, no estaba bien. Lo leemos, ya lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? De Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Bueno, en un cierto sentido, todos los rabinos y los maestros abrogaban parte de la Torá porque no tenían la interpretación correcta, porque era muy difícil saber todo el contexto de la escritura. Era muy fácil saber la interpretación de la ley. Y los mismos rabinos saben actualmente que cuando venga el Mesías, Él es el que va a aclarar todos los puntos de la Torá que están medio ambiguos. Incluso la misma tradición oral, lo que es el Talmud, es hasta que venga el Mesías y que cuando venga el Mesías, Él va a aclarar exactamente todo. Lo podemos leer cuando usted lee el Talmud y es una conversación entre rabinos, ¿verdad? Entre debates de rabinos. Bueno, porque muchas veces lo que vemos en el Talmud son opiniones, ¿verdad? Lo que decía anteriormente, y también discusiones, pero todo eso en un anhelo de tratar de interpretar correctamente. Algún día espero que lo lean, ¿verdad? Y van a aprender muchos conceptos e ideas, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de interpretar. En un sentido, es muy posible que al enseñar nosotros abroguemos parte de la Torá o que las interpreten mal. Por eso es importante que cada quien esté estudiando y que sea dirigido por el maestro de maestros, Yeshua. De manera que no demos la opinión de un maestro como la autoridad final. Bueno, el ministerio de maestro que vemos en la Escritura tiene la función de apoyarnos y de llevarnos a Yeshua, porque la autoridad y la palabra final la tiene Él.
En el pueblo judío no existe la cuestión cristiana de que lo que dice el pastor es la última palabra, sino que se discute tomando como guía las escrituras y no las opiniones personales de alguien, como podemos ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando no sabían qué hacer con los gentiles. No sé si se acuerdan de esa historia. Bueno, en donde todo el mundo opinaba y al final se levantó Jacob, ¿verdad? Se levantó Jacob y dio un argumento que ya los demás no tuvieron palabras para negarlo. Y no porque se tratara del hermano de Yeshua, sino que lo aceptaron porque lo que él dijo de la palabra fue tan contundente que nadie lo pudo negar. Cuando citó al profeta o la profecía, de Amós, en el sentido de que muchos gentiles iban a venir y que dijo que seguramente estos gentiles eran el cumplimiento de la profecía. Entonces todos dijeron, es verdad, porque él se apoyó en lo único que tenían, que era la Torá, ¿verdad? Que eran los profetas, ¿verdad? Entonces se apoyó en la palabra. Así es como funciona. Si alguien está hablando, se puede abrir una discusión. Se ora a fin de llegar a una conclusión en la que todos estén convencidos de la verdad. Interesante, ¿verdad? Bueno, Yeshua dijo que él no venía a abrogar. Él estaba estableciendo una diferencia con los demás rabinos. Interesante, ¿verdad? Yeshua tenía conexión directa con Yahweh, con Dios, de manera que la interpretación que le dio a la Torá fue perfecta. ¡Wow! Como me hubiera gustado estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, de manera que cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que está diciendo es que Él viene a dar la interpretación correcta. Interesante. Ahora leemos Primera de Juan. Por favor, vaya a su Biblia y vamos a leer Primera de Juan. Y dice así, el número 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a ver que en este versículo no se contradice en lo anterior, ¿ok? La palabra ley en griego es nomos, que significa infracción de la ley, nomos. La podemos ver en el diccionario Strong, que es el G458. Podemos también leer anomía, es A-N-O-M-I-A, anomía, que es el G459, que es ilegalidad, violación de la ley o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Podemos ver también G de gato, G459 en el diccionario Strong, ¿verdad? Que es anomos, de G1 como partícula negativa, y podemos ver el G3551 sin ley, que es negativa, o también no sujeto a la ley judía por implicación a un gentil, o positivamente impío, malo, transgresor de la ley, inicuo. Bueno, esta palabra anomos es la misma palabra que se usa en Mateo 7, 22 y 23, ¿verdad? Mateo 7, 22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces leemos el 23, que es un poquito fuerte, ¿verdad? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí,
hacedores de maldad. El énfasis de muchas personas que consideran que conocen a Dios será los milagros y haber sacado demonios. Sin embargo, se equivocarán. Interesante, ¿verdad? O sea, no se deje guiar por una persona que hace estas cosas. Vea sus frutos. Vea más allá de lo que hay en sanar y liberar. Por ejemplo, podemos leer Mateo 7:23 y voy a poner todo el versículo y vamos a ver los números del Strong, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 7:23, G2532, que es entonces, la palabra entonces. Lo voy a poner para no leerlo aquí, para no hablarlo. La palabra maldad en el diccionario Strong se encuentra identificada con el número G458. Es la misma palabra identificada con el mismo número en el texto que dice infracción de la ley, como se muestra a continuación, ¿verdad? También voy a poner, lo que es 1 Juan 3:4, y voy a poner los números del Strong en la pantalla para que lo pueda leer y pueda verificar de lo que le estoy diciendo es verdad, que no me la estoy inventando. Es muy importante que compre el Strong, el diccionario Strong. Le va a ayudar mucho a entender las palabras. Por ejemplo, recuerdo en uno de los videos anteriores, la palabra fin, ¿verdad? No significa fin de la ley, sino significa meta o propósito de la ley, ¿verdad? Entonces tiene un sentido diferente, pero no lo entendemos porque no lo podemos comprender. Seguimos, ya vieron todo el versículo con las letras en el Strong. Entonces, lo anterior significa que a todos aquellos que no guardan la ley de Moisés y que dicen que en su nombre sacan demonios, en aquel día Yeshua les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la Torá. ¡Wow! O sea que si usted es una persona que no hace mandamientos, puede decir: yo amo a Dios, pero usted no honra a su padre, no honra a su madre, usted roba, usted adultera, usted es esclavo del pecado. Por lo tanto, lo siento. Bueno, y ese es el problema, que muchas personas se niegan a cumplir la ley de Moisés, porque se les ha enseñado que ahora viven bajo la gracia, que ya no hay que cumplir los mandamientos, y resulta que se asustan cuando se enteran que se tienen que contabilizar, ¿verdad? O se han contabilizado 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que no saben esas personas que dicen que no cumplen mandamientos porque según viven bajo la gracia, que a veces es más bien una desgracia, es que también se contabilizaron los mandamientos que se encuentran en el Nuevo Testamento y resulta que son más de 1000 mandamientos, ¿verdad? ¡Wow! Y que todo cae en sí en el amor. Interesante, ¿verdad? Un país es mucho más civilizado con leyes y reglas que se cumplen por parte de los ciudadanos, que en un país que no tiene reglas o que las tienen, sus ciudadanos no las cumplen, ¿verdad? Todo es causa y efecto. A veces dicen: bueno, ¿por qué no soy feliz? Porque no hace mandamientos, simple y sencillamente. Si usted se mantiene en los mandamientos, en el amor, en la vida, la luz y la paz que se redondean todos estos mandamientos, viviría muy diferente. Pecar no solo es llevar a cabo la acción prohibida por la Torá, sino que también es no hacer lo que debes hacer. Pecado por omisión. De manera que aquellos que piensan que para no pecar deciden no relacionarse con nadie, quedarse en sus casas y no hablar con nadie, y solo se encierran a estudiar la Biblia, ellos solos pecan por no ser luz a los que se encuentran en la oscuridad, lo cual es un mandamiento. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Bueno, espero les haya aclarado eso. Y vamos a ver Hebreos 7 del 17 al 28. Y van a ver que no se contradice, ¿verdad? Bueno, vamos a leer
Por favor, vaya a su Biblia y vamos a leer el 17. Y dice: pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos leer el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pongan mucha atención porque muchas veces confundimos la enseñanza. 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. 20. Y esto no fue hecho sin juramento. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leamos el 28. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pecado. Es bien increíble. O sea, aquí nos da a entender el sacerdocio eterno. Lo voy a explicar más adelante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho débiles, a que por la muerte no podían continuar. Aquí está la respuesta, señores. Pero vamos a seguir y la voy a explicar versículo por versículo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Interesante. Aquí no está hablando de ley. Está hablando de la ley del sacerdocio. Vamos a explicarlo más adelante según vayamos leyéndolo y entendiéndolo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Aleluya. Pues el sacerdote no muere. Un sacerdote quizás moría a los 80, 90, 70, 60 años, ¿verdad? Pero bueno, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! Sigue leyendo y todo se lo va aclarando. Solo abra su mente. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. ¿Ve la diferencia? No está hablando de la ley, está hablando del sacerdocio, ¿verdad? Bueno, que no era pecador y el otro era pecador. Vamos a leerlo el 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué hermoso! Porque, 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, empezamos. El versículo 17 refiere al Salmo 110, llamado el Salmo de Coronación, dejando en claro el salmista que el sacerdocio que permanece es el de Yeshua. ¡Aleluya! El verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficiencia. Ahora, si entendemos que se refiere a la ineficiencia del sacerdocio, no de la Torá. Acuérdense que la Torá, la ley, es espiritual, ¿verdad? Bueno, la perfección de la Torá demandaba que el sacerdote levítico la alcanza por las ofrendas levíticas que se tiene que estar repitiendo y no quitan el pecado, pues son didácticas, solo cubren el pecado. Y esto es igual al Capará Kippur, pero no lo quitan, solo Yeshua es el que quita el pecado del mundo. Yeshua es el primero que entra en el nuevo pacto y es hecho fiador del nuevo pacto.
se hace la diferencia de los otros sacerdotes, que eran muchos y que debido a la muerte no podían continuar, pues morían por sus pecados siendo sustituidos constantemente. Mientras que el sacerdote de Yeshua permanece para siempre. Aleluya. Por lo cual tiene un sacerdocio inmutable, salvando a los que por él se acercan a Yahweh, a Dios, y intercediendo por ellos. ¡Qué belleza! Entonces vemos que realmente no se colisionan todos estos versículos, ¿verdad? Y el sacerdocio inconmovible de Yeshua a favor de nosotros es y será para siempre. Bueno, espero les haya gustado este estudio y no se les olvide suscribirse a nuestro canal, compártenlo con sus amigos en el internet, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, en Twitter. Espero les haya gustado. Chao.